¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de economía. Nosotros nos habíamos quedado aquí están formados por cuatro fases: ciclos económicos, auge, recesión, depresión y recuperación. Bueno, vamos a ver qué significa cada uno de ellos y vamos a platicar. Auge o cima. Fase del ciclo económico donde toda la actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo. Esta fase es totalmente opuesta a la depresión. Las características fundamentales de esta fase radican en que aumenta la producción y el ingreso, así como la inversión que genera más empleo. También existe recuperación del salario y se eleva la calidad de vida. Prácticamente en este momento de la economía, cuando existe un auge económico, se refiere que, por ejemplo, las empresas producen bastante, pero así como producen, también venden. Ofertan trabajo para cualquier tipo de persona, tienen para contratar a las personas, incluso hasta para darles un poco más de salario, a lo mejor darle algún incentivo, es decir, un bono por puntualidad, por transporte, por trabajo, etcétera, ¿no? También facilita el comprar productos a la empresa, facilita hacer nuevas empresas o abrir nuevas sucursales. En fin, la empresa económicamente está muy bien. Y no solamente esa empresa, sino muchas empresas. En la cuestión familiar, la mayoría tiene trabajo, un sueldo bueno y pueden, algo muy importante, elevar la calidad de vida, es decir, ocupan algo, lo compran, sin necesidad de estar esperando a ver qué pasa. Y la mayoría de los productos o servicios son de buena calidad. Es un auge económico. Muchos países hay temporadas en que existe un auge económico, es decir, todos están así como, todo bien, todo bien, todo bien. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado que a veces en sus casas alcanza para muchas cosas, para comprar incluso cosas que antes no compraban. ¿Por qué? Porque hay un auge económico. Después está la parte de la recesión. Se presenta una disminución en las tasas de crecimiento de la producción e inversión. Existe un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Las actividades en general, las actividades económicas, producción, comercio, banca, disminuyen en forma notable. Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías y muchas empresas quiebran, se incrementa el desempleo y subempleo. En el caso de la recesión económica, existe un poquito más allá de lo contrario de lo que es el auge. Cada vez empiezan a batallar para encontrar trabajo, las empresas empiezan a batallar para vender productos, servicios, nadie quiere invertir, hay problemas de inversión, problemas de que empresas extranjeras quieran venir aquí. Y como personas, pues dices, no, ya no quiero gastar porque creo que no va a alcanzar el dinero, mejor lo guardamos. Entonces, muchos empiezan a quedar sin empleo o ya no hay trabajo, empiezan a despedir gente. Esa es la recesión. La recesión es una de las más que siempre se dan en todos los países. Hay recesión económica, casi siempre hay recesión económica en ciertas etapas de la vida del país. Después está la depresión o fondo. Son periodos en la economía donde los procesos productivos son detenidos casi en su totalidad. Esta fase representa una caída real de la economía. Cabe destacar que estas fases no van a depender de la voluntad de las personas, ya que son el resultado de movimientos del capitalismo. En el caso de la depresión o fondo, digamos que a veces hay circunstancias no precisamente de las empresas o de las personas, digamos que son cosas más allá que las mismas empresas o las mismas personas pueden conocer. Por ejemplo, dice cuestiones de capitalismo, no necesariamente. En el caso más fácil de ahorita es la pandemia, ¿no? La mayoría en esta etapa, en muchas empresas y en muchos lugares del mundo, pues las empresas ya no podían trabajar como quisieran. ¿Por qué? Porque había mucha gente, tenías que ponerle medidas de seguridad, que tal se infectaban todos. Entonces, aunque no se dice exactamente que hay una depresión económica, puede haber por partes depresión económica. ¿Por qué? Porque muchos perdieron el empleo. Muchos ya no trabajaban, si trabajaban 8 horas, ahora trabajas 3:30 y te pago nomás 3:30. Muchos ya no salen a comprar y las tiendas así como que, bueno, pues que la gente ya no me sale a comprar. Entiendo que ya no es necesario estar saliendo porque se puede infectar.
pero yo tampoco no puedo comprar mucho producto porque se va a echar a perder. En el caso de productos que se echan a perder muy rápido. En los casos en los cuales los productos, digamos, aguantan, dices tú, bueno, pues ahí está el producto, no se echa a perder, pero gano menos. Tengo 10 trabajadores, viene muy poca gente, pues voy a despedir a 5 trabajadores, no les puedo pagar sin hacer nada. Entonces podemos decir que estamos en una depresión económica, a lo mejor no tan alta, o la gente no quiere entender que es alta, pero estamos en una depresión económica en estos momentos, de alguna manera, ¿no? Luego, recuperación o expansión, fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas. Podemos decir que en estos momentos estamos en una recuperación, ¿no? Aumenta el empleo, está aumentando el empleo en estos momentos, pues ya mucha gente empieza a trabajar un poquito más. La producción, la inversión y las ventas, pues ya la gente me empieza a vender un poco más. Ahorita vamos a explicar algunos ejemplos reales. Dice, las variables económicas tienen un movimiento ascendente que se refleja en la actividad económica en general, tendiéndose al pleno el empleo. Durante esta etapa los inversionistas recuperan la confianza para volver a invertir, con lo que se empieza a generar oportunidades de empleo, así como un aumento en los precios y salarios, comenzando nuevamente la fase de ahora. Oscilaciones de la economía. Y aquí tenemos más o menos lo que puede pasar en estos momentos. Más adelante vamos a ver qué significa PIB y el tiempo, ¿no? Tenemos las fases, ¿no? Del crecimiento económico, se podría decir. Tenemos la depresión o fondo, que prácticamente ya no hay nada, o hay mucho problema económico. La recuperación lentamente, pero va subiendo. La cima o el auge, donde todo está muy bien. Y la recesión. Entonces, pues aquí tenemos la gráfica. La recesión, pues es una caída un poquito casi a la depresión, ¿no? Podemos decir que nosotros sufrimos una depresión en estos meses, pero antes de eso una pequeña recesión. Y posteriormente vamos a estar aquí en recuperación o expansión y próximo año tal vez cima o auge, ¿no? Por mencionar ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, los indicadores o variables macroeconómicas. Los estudios macroeconómicos tratan de describir cómo es la actividad económica de un país y cómo se prevé que va a evolucionar. Para ello se analizan ciertos indicadores que nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura y su nivel de competitividad y hacia dónde se elige. Por ahí muchos de ustedes ya hicieron una tarea los primeros inicios de clase sobre macroeconomía y microeconomía, entonces ya más o menos tienen una idea. ¿Qué son las variables macroeconómicas? Son las que hacen referencia a la economía en un conjunto, bien sea de un país determinado o bien de un grupo de ellos. Estos agregados de contenido económico prefieren, por ejemplo, al estudio a nivel global de producción, la renta, que ya habíamos visto que la renta puede ser un ingreso de la persona o de las empresas en cuestión económica, el empleo y los precios de una nación. Las variables macroeconómicas son esos indicadores que toman en cuenta un país para poder comprender su realidad económica. Recuerden que la macroeconomía es de países a países. Después dice, conocer las variables macroeconómicas permite saber cuáles son las actividades con mayor potencial y aspectos son muy, pero muy vulnerables, de manera que sea posible tomar decisiones que favorezcan a los ciudadanos de un país y fortifiquen la economía. Las variables macroeconómicas permiten comprender el contexto y así poder tomar decisiones individuales, que van desde la compra de alimentos hasta la inversión de ciertos negocios. Y aquí tenemos algunas definiciones que es importante saberlos. Posiblemente alguno de ustedes lo ha escuchado en las noticias, suele escucharse muchísimas noticias. Producto Nacional Bruto, y bueno, PNB. El Producto Nacional Bruto puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero. Incluye los productos realizados por ciudadanos o empresas nacionales y de esta forma excluye los productos o servicios extranjeros realizados dentro del país. Estos productos son generados por factores productivos, tierra, trabajo y capital, que ya lo hemos visto, que significan de los residentes en una nación y refleja en forma de dinero flujo de bienes y servicios producidos por los mismos durante un periodo determinado. Prácticamente el Producto Nacional Bruto es, digamos, una medida, un indicador de lo que pues, el país está haciendo. Incluso puede considerarse si existen empresas a lo mejor mexicanas, que son mexicanas, pero están tal vez en otro país, porque a lo mejor en otro país están haciendo la parte del producto, pero al final de cuentas pues se vende como mexicano, ¿no? Luego está la definición de Producto Interior Bruto, PIB, que es uno muy conocido. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios
de una demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente un año. O sea, prácticamente un año, un ejemplo, de enero a diciembre, contabilizan todos los bienes y servicios de una demanda para saber cuánto es el PIB de cada país. Normalmente PIB se maneja por países. Luego dice, su variación puede producirse por cambios en la producción o por cambios en los precios de los productos. Hay dos tipos de PIB. Por un lado está el PIB nominal. ¿Qué significa? Que toma en cuenta el valor actual de los bienes y servicios por el momento del estudio. O sea, que si en estos momentos voy a dar un PIB, sería PIB nominal, porque es actualizado hasta ahorita. El PIB nominal considera otras variables, como la inflación y la variación de los precios de un momento a otro. Por otro lado está el PIB real, que considera el valor de los bienes y servicios sin tomar en cuenta la inflación. Entonces podemos decir que existen dos. PIB nominal significa que, por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿cuál es el PIB ahorita? Ahorita. Y yo te digo, bueno, voy a traerlo lo más realista posible. Entonces yo le daría un PIB nominal. ¿Por qué? Porque considero variaciones y considero la inflación. Si yo le doy un PIB sin inflación y sin nada, sería el real. Entonces sería algo así como que no estoy aumentando nada, es como es. Digamos que el nominal es, entre comillas, es mejor el nominal a veces, porque estás poniendo todo tipo de cosas. En cambio, el PIB real dejas al lado la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues el aumento de precios de bienes y servicios. Muchos de ustedes han visto que a veces cuesta caro algo, dicen ustedes, pero ¿por qué cuesta caro, no? Cuando ayer o la semana pasada costaba más barato. En muchas cosas, ¿no? En videojuegos, en construcción, en fruta, verdura, productos de la comida que nosotros consumimos, van a la tienda, al supermercado y dicen, costaba el tomate 30 y ahora cuesta 40, el limón antes costaba 10 y ahora cuesta 15, o a veces pasa lo contrario, a veces dicen, hoy está muy barato, la semana pasada estaba más caro. ¿Por qué? Porque va aumentando, si aumenta es inflación, si aumenta es desinflación, ¿no? Y luego aquí menciona la fórmula de la tasa de variación del PIB. Quiero aclarar que esta fórmula es un ejemplo de tantas fórmulas. Cada autor de un libro o un economista puede poner palabras diferentes. Y pone en este caso este ejemplo. Dice, el cálculo de la tasa se realiza dividiendo el valor PIB menos otro valor PIB anterior entre este mismo número y multiplicarlo por 100 para obtener el resultado expresado con porcentaje. Entonces, por ejemplo, tenemos el PIB número 1, que sería año de estudio, el que quiero saber. Yo quiero saber el de hoy, pues pongo el de hoy. Luego PIB número 1, solamente las números es para que no te confundas y digas, ¿cuál PIB voy a usar? Entonces, en esta fórmula de este autor es así, pero si ustedes ven un libro de economía, van a decir, esta fórmula es muy diferente a esta, porque cada autor le da diferente, ¿no? Entonces tenemos el PIB anterior, sin el número es el anterior, en este caso 2019, y en este caso sería el 2020. 2020 los dos para ser divisibles por 100. Y ya pues esa sería la formulita, ¿no? Y luego aquí viene una información que pues no es necesario que lo hagan, la verdad, no se los voy a dejar. Siguiente, índice de precios. Son aquí definiciones, es muy importante saber las definiciones. Un índice de precios es un número indica calculado a partir de la evolución del nivel de precios de una economía desde un momento determinado y para un periodo concreto. Eso es un índice de precios, prácticamente. Luego está un índice que se llama índice de precios al consumo. Las letras serían IPC. Es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. Cuando se refiere a cesta en un término muy simple, muy común, pueden decirlo como si fuera una canasta. Las frutas y verduras van a costar diferentes, a lo mejor a lo de la construcción, las escuelas es otro tipo de cestas. Podemos decir que son como géneros. La educación es una cesta. Entonces ahí hay inflación porque el próximo año van a cobrar tal vez más las inscripciones o las reinscripciones. En el caso de la construcción, si hoy cuesta el cemento, ¿qué les gusta? 100 pesos costará el cemento, un saco de cemento. A lo mejor el siguiente año va a costar 120. En el caso de los cines podría ser el cesta de entretenimiento. A lo mejor, desconozco cuánto cuesta actualmente el boleto del cine, que
40 pesos, 50 pesos, a lo mejor va a costar 60, no sé, es un ejemplo, ¿no? Luego dice, este índice se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento de costo de vida. Para ello selecciona productos concretos que se asemejan al consumo de una familia, como suele ser determinados combustibles, calzado, textil, carburantes, transportes, servicios, y realiza un seguimiento de sus precios durante un tiempo delimitado y concreto que suele ser trimestral y anual. Índice de precios al consumo mide los cambios en los precios de los productos de una cesta de la compra, informando sobre la posibilidad de inflación. Lo único que hace esta unidad de medida es que contabiliza las cestas o las cosas que normalmente ya sea una empresa o una persona compra y va poniendo una tablita donde pone, esto aumenta, esto disminuye. Prácticamente ese es el IEPC. Después está el IPP. ¿Qué es el IPP? Bueno, es el índice de precios al productor. Índice de precios de producción. Ahora es como lo contrario. El otro es más como para el consumidor. Este es para la empresa que produce, el que produce, ¿no? Entonces, pues el índice de precios del productor dice, el índice de precios de producción revela resultados de la investigación del precio de los bienes a nivel mayorista, mostrando la evolución de los beneficios que los productores obtienen a cambio de la comercialización de sus productos. El IPP de insumos mide la tasa de variación de los precios de los insumos de bienes y servicios adquiridos por el productor, prácticamente las personas que hacen pues el producto. Luego está la palabra inversión, posiblemente la han escuchado y lo van a escuchar mucho en economía. Una inversión es el sentido económico en una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Inversión en un término económico se hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. Prácticamente sí existen las inversiones en los bancos, no suele ser muy común, pero esto es como llegar con dinero. El banco te da una tasa de porcentaje en base a tu dinero y te da más dinero. Ese es un ejemplo de inversión. Ahorro, lo que te da tus ingresos a fin de mes. Se puede decir que es el resultado de tener dinero disponible después de hacer frente a todos los gastos necesarios en un periodo de tiempo. Normalmente hace referencia a la cantidad de dinero que se guarda para utilizarlo en el futuro. Prácticamente el ahorro es simplemente juntar dinero que a lo mejor ya no quieres gastar o ahí lo tienes y más adelante lo ocupes para algo. Normalmente suele hacerse, yo creo que muchos de ustedes posiblemente ahorren dinero que para comprar algo, etcétera, ¿no? Ahorro es igual a ingresos disponibles menos gasto. De alguna manera sí, recuerden que ustedes ganan dinero y ya de ahí van a comprar lo que necesitan, lo que requieran y a lo mejor les va a sobrar dinero y ese dinero lo quieren ahorrar. Después dice que el ahorro es la parte de los ingresos de un individuo o empresa que no se dedican al gasto durante ese periodo, sino que se decide reservarlo, es decir, guardarlo, juntarlo, tenerlo ahí nada más sin gastar. De esta forma la cantidad de ingreso que no se ha gastado se guarda para hacer frente a gastos futuros, como por ejemplo los gastos imprevistos. También se utiliza cuando se evita un gasto consumo de algo. Determinación del ahorro. La renta disponible, mayor renta, mayor probabilidad de ahorro. Previsión de ingresos futuros. Si pensamos que nuestros ingresos aumentarán, nuestra motivación para ahorrar será menor, pero al contrario, si creemos que nuestros ingresos futuros disminuirán o es posible que lleguen a desaparecer, estaremos más predispuestos a ahorrar. Prácticamente son definiciones de cosas que pueden pasar. Es bueno ahorrar, por ejemplo, pero imagínate que si ahorraras dinero y lo pudieras invertir fuera mejor, porque aparte del dinero que tú tienes puedes tener más. Tipo de interés, dice, cuanto mayor sea el tipo de interés, mayor será la remuneración que un individuo obtendrá por sus ahorros y por tanto le motivará a ahorrar más. Es decir, a mayores intereses, mayor ahorro. Esto se refiere a las tasas de interés, que esto es cuestiones financieras, ya más financieras más pro, en la cual les comentaba, si ustedes van a un banco, hay bancos que dicen, ¿quieres ahorrar conmigo? Y tú dices, sí, sí quiero ahorrar contigo. Y te van a decir un ejemplo. El dinero que tú ahorres, yo te voy a dar un 5%, un 3%, un 2% por un cierto tiempo. Entonces, el banco te da tu dinero más lo que tú ganes por ese porcentaje. Puede ser bueno a veces puede ser bueno. La inflación, cuando mayor sea la inflación, menor será el ahorro. Obviamente, cuando las cosas cuestan más caras, también no te va a alcanzar para ahorrar. La inflación es lo que vemos normalmente cuando ustedes luego van a las tiendas y dicen, este está muy caro, la semana pasada estaba más barato, ahora está caro. Eso sería la inflación. Después están las cuentas nacionales o contabilidad nacional. Las cuentas nacionales son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía en el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico.
Balance de pagos hace referencia a todos los intercambios económicos de un país con el exterior durante un periodo determinado. La balanza de pagos es una variable que mide todas las transacciones de un país con otros países en un periodo determinado. Para este indicador se toman en cuenta los pagos y los ingresos de todos los actores económicos de los países considerados, incluyendo personas y empresas. Ahora que conoces cuáles son las variables macroeconómicas fundamentales para el análisis de una economía, ya puedes entender los aspectos que determinan el correcto funcionamiento de un territorio en términos económicos y valorar las distintas actividades y sectores que desarrollan. Esta parte de las cuentas nacionales se refiere un poquito a la contabilidad, llevar cuentas, operaciones, empresas, a lo mejor personas que les gustaría llevar su propia contabilidad, las escuelas, todo tipo de trabajos. En balance de pagos sí existe, es un documento que el Banco de México lo emite y son muchísimas, pero muchísimas hojas y ahí viene todo lo que hacen las personas en cuestión bancaria. Cuánto se deposita, cuánto se retira, qué se paga, qué no se paga, viene toda la información de todo el país. Y si existe la balanza de pagos, obviamente ustedes no la van a ver, la balanza de pagos, si alguno de ustedes va a estudiar a la universidad y va a estudiar a lo mejor la licenciatura en economía o a la contaduría o administración, posiblemente van a tener otra materia relacionada con la economía y ahí sí van a ver la balanza de pagos porque pues ya es un nivel pro. La universidad es un nivel pro, entonces nosotros no lo vamos a ver, están en prepa, no es necesario todavía, ¿no? Ya para terminar, vamos a ver este problema macroeconómico y dejamos la tarea. Dice, inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, que ya lo había comentado. Por eso es que a veces muchos de ustedes luego ven productos que cuestan caros, de una semana a otra o de un mes a otro. ¿Por qué? Por esto, la inflación. Dice que la fórmula que se emplea para calcular la tasa de inflación es IEPC final menos IPC inicial sobre IPC inicial por 100, donde IPC es el índice de precios del consumidor y el resultado se expresa en porcentaje. Bueno, y hasta aquí la vamos a dejar en la página 42. Lo único que tienen que hacer de tarea es ustedes investigar algún cálculo del IPC y un cálculo del índice, perdón, del BIP. Un cálculo de BIP o un ejemplo y uno del IPC. Es decir, ustedes van a investigar un ejemplo donde calculen, donde sería la fórmula y que alguien hizo un cálculo. Pueden buscarlo en el libro, no hay ningún problema, simplemente es para que lo vean más o menos cómo desarrolla. Nosotros en este caso no vamos a hacer ejercicios de cálculo porque es complicado estarlos explicando de una manera de internet. Ahí sí creo que es mejor en presencial, poner la fórmula, hacerlos en cuaderno, etcétera, pero va a haber más confusión porque es matemáticas, en fin. Pero con que ustedes den un ejemplo de cómo se calcula, ustedes investiguen cualquier ejemplo, incluso puede ser que la fórmula, las letras sean un poquito distintas porque hay autores que le cambian las letras, pero el procedimiento es igual. Entonces serían dos ejemplos, uno de IPC y un ejemplo del PIB. Un ejemplo de una fórmula desarrollada con su ejemplo, digamos, un ejercicio, digamos, nada más. Y prácticamente pues sería todo. Pues ese sería el trabajo, más acuérdense siempre la noticia, y bueno, pues hasta ahí la vamos a dejar. Pues hasta aquí la dejamos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pues en esta clase, muchísimas gracias a aquellos que pusieron su asistencia, somos pocos, últimamente somos pocos, pero bueno, ya aquellos que no alcanzaron, llegaron tarde, pues les recomiendo volver a ver la transmisión, que eso está muy bien, ¿no? Que tengan la transmisión así está genial, la verdad. Digo, a mí no me tocó una pandemia en preparatoria, no me tocó, yo cuando iba a la prepa nunca pasaba este tipo de cosas, sí me tocó en la universidad, cuando fue la de la HN1, algo así se llamaba la enfermedad, que fue una semana nada más, las que nos dieron de, así como que no vengan a la escuela, ¿no? Me tocó en la universidad, creo que fue en el 2017 me parece, o 2016, a lo mejor algunos de ustedes sí se acuerdan en secundaria, que le llegó a tocar. A mí también me tocó esa, pero no fue así como clases de casi 6 meses, 7 meses en línea, no me tocó. De hecho, ese día era una semana, creo que después de que entramos de vacaciones de Semana Santa, nos dieron esa semana y ya después otra vez a las clases, ¿no? Nos tocó poquito, nada más una semana, a ustedes les tocó casi 7 meses, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima clase y ya mero se acerca el examen. La siguiente semana ya les voy a decir más o menos cómo va a ser el examen, vamos a seguir viendo temas y pues les recomiendo que sigan estudiando, que no lo dejen para el último,
porque prácticamente en el examen es lo que va a determinar su calificación, porque yo sé que la mayoría va a entregar los trabajos, bueno, no todos, pero la mayoría los va a entregar, la mayoría va a participar, eso es fácil, pero el examen no creo que a todos les vaya bien. Así es que vayan estudiando. ¿Qué van a estudiar? Todo lo que hemos visto en las clases. Yo les recomiendo, vean las transmisiones nuevamente para que, de ahí viene el examen, ¿eh? De ahí viene el examen. Y de las tareas también, y de, a lo mejor las noticias, les voy a poner una noticia a lo mejor ahí, para que a ver qué hace, ¿no? Bueno, nos vemos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.